hemos reunido, a modo de debate, a profesores, expertos en la materia, que nos van a hablar sobre la realidad del sector e incluso la visión hacia el futuro del mismo, apuntando a nuevos modelos de negocio. Para ello, os quisiera presentar a la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, Inmaculada Revuelta Pérez. Muchas gracias por estar aquí. También contamos con José Luis Pastor Navarro, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. Muchas gracias. Y por último, con Bartolomé Marco Lajara, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera preguntarte a Inmaculada que nos explicases qué entiendes por economía circular. Antes que nada, agradecer la invitación a participar en este seminario, y para mí también es un honor estar hoy aquí, porque aparte del seminario, pues esta presentación de la cátedra, bueno, pues desde el primer momento ya se inicia la andadura, y sobre todo, bueno, pues en la Universidad de Alicante, a la que me siento muy vinculada porque aquí empezó mi andadura profesional con el maestro don Ramón Martín Mateo. Bien, sin más preámbulo ya, la economía circular es un eslogan, el principal eslogan ahora mismo de las políticas europeas en materia de medio ambiente. Sin embargo, excede con mucho de esta política sectorial. La economía circular está en el corazón de la estrategia de desarrollo y económica de la Unión Europea. Se oye mucho hablar de economía circular en la Unión Europea desde hace ya varios años, y aquí empezamos también a oír hablar de este nuevo paradigma, que ya digo que lleva varios años ya de aplicación en la Unión Europea y se ha convertido quizá en el principal, junto a la transición energética, que también estamos acostumbrados a oírlo, pero que excede de esta cuestión. Voy a empezar con unas consideraciones conceptuales de, efectivamente, bueno, pues qué es esa economía circular, y también me parece muy interesante hacer una referencia a la regulación jurídica, que al final es donde se trasladan, donde se materializan esas políticas públicas. Y, por último, haré una referencia también al sector del mármol, conectando esta cuestión. Voy a ser muy breve porque, bueno, pues porque el formato da pie a esto, y porque yo creo que también en estas cuestiones lo más interesante siempre es el debate sobre las cuestiones. Ya plantearé, daré unas pinceladas y plantearé algunas cuestiones que se pueden tratar más adelante en el debate. Bien. Hay muchísimas definiciones de economía circular, hay cientos de definiciones. Yo quiero hacer referencia a la que recoge la Unión Europea cuando plantea un programa de economía circular, en la que nos dice que es una economía en la que el valor de los productos, los materiales y los residuos se mantiene el mayor tiempo posible y se reducen al mínimo los residuos y el uso de los recursos. Aquí aparecen una serie de conceptos, tampoco nos dice mucho, pero sí que aparecen una serie de conceptos, de materias, que vamos a ver ahora cuál es su desarrollo concreto, qué novedades, hasta qué punto esta economía circular es novedosa. Se ha planteado por parte de algunos autores, han llegado a decir que es un nuevo modelo económico. Yo esto creo que no es así, no es un nuevo modelo económico, es el mismo modelo económico, pero sí que es cierto que se introducen en el modelo tradicional una serie de cambios estructurales, cambios sistémicos que afectan a toda la cadena de valor, cambian los patrones de producción y consumo, y la finalidad fundamental es desvincular el crecimiento económico de ese uso de recursos finitos, que, bueno, pues sabemos que la capacidad de regeneración del planeta, con el grado de desarrollo actual y la cantidad de habitantes que hay, pues no es sostenible. Además, esto es interesante señalar que se contrapone, y de aquí los cambios, a esa estructura tradicional que se conoce como estructura economía lineal, y es transitar de fabricar, usar y tirar, es decir, muchos residuos, a una economía más circular.
esa superación de la economía lineal incide, como he dicho, en toda la cadena de valor. Estamos hablando no solo de los residuos, porque aquí se identifica economía circular con residuos y, desde luego, la primera fase es esa y es una pata fundamental, quizás un presupuesto, pero afecta a todas las cadenas de valor. A la fabricación, y estamos hablando de ecodiseño, hay que diseñar ya los productos para que duren, para que se puedan reutilizar y reciclar. Si no se diseñan, si no se empieza en esa base, eso será imposible. Aquí es necesaria una labor importantísima de I+D que hay que desarrollar. Además, afecta también al consumo, las pautas de consumo. Estamos hablando de un consumo más responsable, de evitar ese despilfarro, el hecho de que bueno, pues toda esa generación de tantos residuos, que además ahí hay muchos recursos que podrían utilizarse y se están ahora mismo despilfarrando. Estamos hablando también de volver a pautas quizá más tradicionales de reparación de productos que se habían abandonado. Luego, por supuesto, el tema de la gestión de los residuos a la que ya he hecho referencia. Estamos hablando de, dentro de la gestión, potenciar la valorización, el reciclado, los residuos como fuente de energía. Todo esto, como veremos luego, existía en alguna medida, pero no se ha estado aplicando, no es eficaz. Hay algunas deficiencias en la regulación y en otras cuestiones, y luego lo veremos, bueno, que han impedido que esto sea así. Y por último, y esta es una novedad importantísima, es la creación de mercados de materias primas secundarias. Y aquí voy a hacer ya referencia desde este primer momento a dos figuras clave en la regulación y en esta economía circular, que son la figura de los subproductos, es decir, de los residuos de producción, pero bueno, con un estatus jurídico diferente, y el fin de la condición de residuo. Aquí, para hacer gráfico este tránsito de la economía lineal a la economía circular, pues vemos esa economía lineal, consumir, usar, tirar, muchos residuos, y la economía circular lo que significaría es un círculo, por eso se llama cerrar el círculo, en el que se produce, se consume de forma responsable, se repara, reutiliza, se recicla y se evita, en la mayor medida de lo posible, esos residuos. La finalidad sería que no existiera residuos, volver a utilizar esos materiales mediante valorización o a través de otras técnicas, a introducirlos en la cadena económica. Esto, desde luego, tiene beneficios ambientales, eso es evidente, ¿no? Estamos hablando de la huella ecológica, se va a reducir la huella ecológica, esa cantidad de residuos es... el planeta Tierra, necesitaríamos, ya se sabe, los estudios, 3 planetas para poder desarrollarnos al nivel que estamos actual. Menos contaminación. El problema de la basura marina lo vemos todos. Nosotros estamos en el Mediterráneo, la cantidad de plásticos y de residuos que hay, el abandono de residuos que además tienen materiales en la naturaleza, en los espacios protegidos. Esto acaba con la biodiversidad de muchísimas especies. Y, por último, tiene una conexión evidentísima, muy evidente, perdón, de la economía circular con el cambio climático. Se va a producir con estas pautas una reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero muy importante. Pero no solo los beneficios ambientales, que ya de por sí justificarían esta política de economía circular, sino que además hay una razón quizá más importante, o sea, más que se ha tenido muy en cuenta, y es el tema económico. La adopción de estos patrones de economía circular va a producir, se sabe, según los estudios de la Comisión Europea, muchos beneficios económicos. No podemos olvidar que la Unión Europea es deficitaria en materias primas, tiene que traerlas del exterior, y el problema es que la volatilidad de los precios cada vez están subiendo más y eso resta economía a Europa. Entonces, es necesario buscar políticas en las que, bueno, se vuelvan a esas materias primas, se utilicen esos recursos que ahora mismo se están despilfarrando, no nos lo podemos permitir. Esa reducción del precio de las materias primas, además se crearán nuevas actividades económicas y modelos de negocio, esto lleva a nuevas actividades y, por último, crecimiento también. Se ha calculado, el PIB va a aumentar si se aplican estas políticas, en el empleo verde. Se van a crear, es un nicho de creación de empleo, toda esta política de la economía circular. Bien, voy a referirme ya a la cuestión de la regulación, pero muy rápidamente. Voy a decir que
realmente la economía circular no podemos decir que sea totalmente novedoso. Lo que sí que es novedoso es el concepto, el hecho de que se haya fijado ese paradigma, ese objetivo, pero hay unos antecedentes legislativos, regulatorios, en el derecho europeo y en el interno, como es, por ejemplo, el propio derecho ambiental y sus principios como el desarrollo sostenible, que implica también consideraciones económicas y sociales, como tiene la economía circular. Y dentro del derecho ambiental, el derecho de los residuos. El derecho de los residuos que desde la década de los 75, en los años 70, la primera directiva ya hablaba del reciclado. Y técnicas que se han ido incorporando y principios como la jerarquía de gestión, técnicas jurídicas como los objetivos, vinculantes de reutilización, reciclado. Voy a señalar un ejemplo, el sector de la construcción y demolición, con el que tiene tanto que ver el sector del mármol. La directiva de 2008 fijaba un 70% de reciclado para 2020. Estaba ese objetivo. Otra cuestión es que esto se haya aplicado y que realmente estas técnicas pues, hayan resultado eficaces, que parece que no hasta ahora. Y luego también el concepto de responsabilidad ampliada del fabricante, que en el sector del mármol todavía no existe, pero que puede que se implante en el futuro. Y también hablamos del derecho a los productos. No solo es gestión de los residuos, también derecho a los productos, regulación, cómo se van a fabricar esos productos. Aquí prácticamente no hay nada, hablamos de ecodiseño y simplemente en productos energéticos. Productos de la construcción pues apenas ha existido. Una política, también se habla de política integrada de productos. Bien, estos serían unos antecedentes más lejanos, los antecedentes inmediatos, y así voy a explicar simplemente muy rápido cómo se introduce la economía circular. Lo podemos conectar con la estrategia que adopta la Unión Europea en 2020, que se llama Europa 2020, una iniciativa para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que es la que ha marcado, bueno, pues eso, desde 2010, ese desarrollo económico centrado en la economía circular. Y también, muy importante, la iniciativa Una Europa que utiliza eficazmente los recursos. Esta es la otra pata que se añade al tema de la legislación de residuos. Estamos hablando de utilización eficaz de recursos, con lo que comentaba antes, con una hoja de ruta y, sobre todo, esto cristaliza a nivel normativo con el primer paquete de economía circular que se presenta por la Comisión en diciembre de 2015, que ya lleva ese título, Cerrar el Círculo, Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular, que se ha centrado fundamentalmente a nivel legislativo en la modificación de la legislación de residuos, porque era necesario modificar ciertas cuestiones para garantizar que no existan trabas a esa economía circular, y en el que el sector de la construcción y la demolición es una de las áreas prioritarias. El estado de la cuestión. Bien, ¿en qué estado nos encontramos? Bueno, pues es un estado incipiente, hay que reconocerlo. En la Unión Europea ese paquete de economía circular se aprobó en 2018 y eso ha supuesto la modificación de las directivas de residuos. Son varias las directivas que se han modificado, no la de residuos de la industria extractiva, pero sí la directiva de residuos, la directiva marcos sobre los residuos, que ha afrontado un tema y un problema de las trabas jurídicas que podía plantear la legislación de residuos en la economía circular, y en concreto con dos figuras, que son los subproductos y el fin de la condición de los residuos, que luego veremos un poco más. Y esto se aprueba en 2018 las directivas europeas, ya debían haberse traspuesto. En nuestro país vamos con retraso en la transposición, todavía no se ha aprobado la nueva ley de residuos, sí se ha aprobado una estrategia, como ahora veremos, pero la Unión Europea ha seguido avanzando y en marzo de 2020 ya ha presentado su segundo plan de acción para la economía circular, que se centra ya, supera el ámbito de la gestión de los residuos y se centra sobre todo en esa otra fase del diseño de los productos. Si nos fijamos en el derecho interno, bueno, pues ya se ha aprobado esa estrategia en el 2020, en marzo de 2020, una estrategia, pero estamos en la fase de planificación todavía, en la que aparece una serie de sectores prioritarios para hacer una España circular en 2030, donde el sector de la construcción sigue siendo uno de ellos. Y dentro de esto también un plan de acción. Se van a elaborar planes de acción de economía circular trienales. Se ha aprobado el primero,
Y aquí tiene varios ejes de actuación, como son la producción, el consumo y la gestión de los residuos, que es lo que destaco yo, y las materias primas secundarias por su aplicación al sector del mármol, que yo creo que es donde está ahí la oportunidad de este ámbito. Y esto ha cristalizado a nivel legislativo, todavía no se ha aprobado una nueva ley, pero ya está en el Congreso de los Diputados, se presentó en 2021, el 28 de mayo de 2021, el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que transpone esas directivas europeas de residuos y que, bueno, aunque todavía es un proyecto y no se ha aprobado, contiene medidas muy importantes para que en el plano interno se hagan realidad estas nuevas técnicas para materializar la creación de materias primas secundarias, que es lo que estaba incidiendo yo. Y ya muy rápidamente, para hacer referencia al sector del mármol, quiero señalar que el sector de la construcción ha sido uno de los, y los residuos que se generaban de este sector, unas de las líneas que han supuesto el avance del derecho europeo en materia de residuos hacia una economía circular, porque los principales casos que se plantearon con la necesidad en Italia y en Finlandia, por ejemplo, con la necesidad de superar el amplio concepto de residuo que suponía una traba para la reutilización y el reciclado, se plantearon con canteras, por ejemplo, de granito, y con los residuos. El sector del mármol pues tiene un impacto ambiental evidente, todo el mundo lo sabe, bueno, pues se generan residuos y otro tipo de cuestiones. Todo esto, la economía circular es muy pertinente en este sector porque todos esos residuos se pueden convertir en productos. Estamos hablando tanto de estas dos figuras que he señalado, el fin de la condición de residuo para determinados residuos que ya van a dejar de considerarse residuos, y, bueno, el utilizar determinados residuos que se consideraban de producción, si no se les aplica la legislación de residuos y se consideran subproductos, pues vuelven a entrar en la cadena. Ahora mismo existen trabas, esto no se puede hacer y esta legislación es la que va a suponer que se levanten todas esas trabas mediante declaraciones de la Administración. Esta ley y la directiva obliga a eso, a que es un derecho de los operadores económicos el que la Administración te reconozca el fin de la condición de residuo o te declare algo como subproducto y lo puedas volver a meter en la cadena, siempre y cuando se cumplan una serie de exigencias. Pero que yo creo que en el sector del mármol es muy pertinente porque el tipo de residuo es un residuo inerte en el que pues se cumplen esas condiciones de que no suponga un peligro para el medio ambiente. Con lo cual yo creo, sin embargo, bueno, pues también hay que reconocer que esto es una oportunidad para el sector, pero que hay que trabajar en este sentido, me ha parecido muy interesante la intervención de la directora general porque ha señalado que es necesario trabajar la universidad, investigación, la empresa y las administraciones, porque hay unos marcos regulatorios a nivel autonómico que hay que desarrollar y establecer una serie de especificaciones para estos residuos del mármol que permitan que realmente se vuelvan a introducir en la cadena. En otros países ya lo están haciendo, van también muy avanzados en estas regulaciones y en estas declaraciones para facilitarlo y quizá aquí, una vez que se apruebe la legislación, habrá que trabajar mucho en este sentido. Y es lo que, bueno, pues finalizo señalando esto, pues animando a que se trabaje en esta dirección de la economía circular, que yo creo que es muy pertinente para el sector del mármol. Muchas gracias, Inmaculada. Y de ti, José Luis Pastor, me gustaría saber más sobre la revalorización de los residuos en la construcción y, en especial, el caso del mármol. Gracias, Javier, por invitarme a este foro. Bueno, yo para respuesta a esta pregunta, en principio había planteado 4 puntos. El primero, que era una introducción de reutilización de residuos. Para no alargarme mucho, voy a pasar directamente al segundo, porque la profesora Inmaculada ha explicado ya la economía circular y esta reutilización de residuos. Entonces, hablaré a continuación del empleo de residuos en el sector de la construcción, haciendo hincapié a lo que ya se está realizando desde hace tiempo y sobre todo a las investigaciones que se han llevado a cabo y se están llevando a cabo dentro del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. Pasaré posteriormente ya, debido al foro que nos ocupa, a la revalorización del polvo de mármol o polvo de roca ornamental, entendiendo mármol como esa denominación comercial.
Y por último, debido a que está relacionado con este sector, explicaré o presentaré el proyecto que tenemos en el Grupo de Investigación de Ingeniería del Terreno y sus Estructuras, financiado por la Agencia Valenciana de Innovación, para utilizar o revalorizar estos residuos de mármol en la construcción de terraplenes de carreteras. Entonces, voy a intentar ser lo más breve posible, yendo a conceptos. Paso directamente, como decía, al empleo de residuos en el sector de la construcción. El sector de la construcción es un sector que incorpora residuos ya desde hace bastante tiempo, especialmente en la fabricación de ciertos materiales. Pues podemos nombrar los cerámicos, ladrillos, o a mí me gusta mucho el caso del cemento. El cemento es una industria que, debido a los volúmenes que se generan a nivel mundial anualmente, pues es una industria que tiene un impacto ambiental considerable. Estamos hablando de una industria que tiene que extraer la materia prima, como es la roca caliza, molerla y calcinarla a altas temperaturas. Bueno, pues todo ese proceso tiene obviamente el impacto de obtención del recurso natural y además un coste energético bastante importante, con la emisión obvia de CO2 a la atmósfera. Entonces, como digo, es una industria que desde hace tiempo está implementando residuos en la construcción o en la fabricación de cemento, sustituyendo parcialmente el clinker, la materia prima del cemento, por residuos. Además, no solo eso, porque con esto solo de momento hacemos el cemento, sino que a la hora de fabricar hormigón, actualmente también se están utilizando áridos reciclados, con lo cual, además de utilizar un cemento con un contenido de residuos, pues se utilizan áridos reciclados. Con lo cual, como digo, es una industria que a mí me gusta poner como ejemplo porque lleva ya bastante tiempo en el empleo de residuos. ¿Qué residuos son los habituales en el sector de la construcción? Pues obviamente, por similitud, tenemos los RCDs, los residuos de construcción y demolición, puesto que son del mismo sector, parece apropiado poder utilizarlos o parece más sencillo poder utilizarlos, pero también hay otros residuos industriales que se utilizan con mucho éxito desde hace tiempo, como pueden ser las cenizas volantes o escorias de alto horno. He querido poner este ejemplo también. Este ejemplo de dos productos que se utilizan, o dos subproductos o residuos industriales que se utilizan desde hace tiempo, porque tiene un efecto añadido al medioambiental. En este caso, las cenizas volantes se obtienen de la combustión del carbón en centrales térmicas y la escoria granulada o la escoria de horno alto se obtiene del proceso de fabricación del acero. Es decir, el acero, cuando se introducen los minerales en el horno, pues en el horno alto con altas temperaturas, lo que se obtiene son dos materiales. Por un lado, el arrabio, que es con el que se utiliza para fabricar el acero, y por otro lado, que ya se denominaba escoria, es decir, tenía una denominación ya clara de algo que no sirve para nada. Bueno, pues esa escoria, en este caso, se utiliza en el cemento, de hecho, con tan buenas propiedades, por ejemplo, que ha dado lugar a un tipo de cemento, es el cemento tipo 3, que ya se utiliza desde hace bastante tiempo, donde, además de sustituir parcialmente la materia prima del cemento, incluso en proporciones superiores al 50%, pues además le confiere al hormigón unas características adicionales, como puede ser la de resistencia a ambientes agresivos por sulfatos. Es decir, tenemos un ejemplo de éxito, podemos decir, general en el empleo de estos residuos, porque tenemos el impacto medioambiental, más aparte hacemos un material que tiene mejoras técnicas. Lo que también me gusta poner en relieve es que no siempre tiene que ser así. Es decir, el empleo del residuo en sí mismo, aunque no tengamos mejoras técnicas o incluso si disminuimos ligeramente las características técnicas, pues ya debe de ser un incentivo suficiente y por lo que investigar. Ya en este punto sí que me gusta hablar un poco de la normativa. Es decir, dentro del sector de la construcción tenemos que cumplir cierta normativa. Y entonces, a nivel de proyectista o de director de obra o de usuario al final, este empleo debe estar recogido en la normativa. Bueno, pues esto ya desde hace algunos años se va implementando, tanto en la recepción de cementos como instrucción de hormigón estructural, como en otras guías de áridos de residuos, de construcción y demolición, incluso notas técnicas actuales, pues la última, si no estoy mal informado, es del año pasado, para poder utilizar áridos siderúrgicos, que no es más que un residuo de la industria siderúrgica, en la confección o en la fabricación de mezclas bituminosas en calientes, por ejemplo, para la capa de pavimento de carreteras. Bueno, pues todo eso ya está impulsado por la normativa y eso, obviamente, en un sector donde la responsabilidad es tan importante, pues es sin ninguna duda un apoyo muy importante a la hora de utilizar estos residuos.
Ahora sí que me gustaría hablar un poco de las investigaciones que llevamos dentro del departamento o que hemos llevado dentro del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, al cual pertenezco. Quiero poner primero la Posidonia oceanica, porque es un residuo natural que se viene investigando en el departamento desde hace más de 20 años, por lo tanto ha habido una cierta trayectoria. La Posidonia oceanica es una especie vegetal subacuática propia del Mediterráneo, que en un proceso estacional pierde sus hojas, igual que podría pasar pasa con los bosques de árboles de hoja caduca. Bueno, las corrientes marinas impulsan estas hojas hasta la playa y entonces vemos esta imagen tan típica de las playas mediterráneas. Eso en sí mismo no es un residuo, porque de hecho tiene hasta, según diversas investigaciones, un impacto positivo medioambiental. Pero, obviamente, tomando las playas como un recurso turístico, pues se elimina este residuo natural, por llamarlo de esta forma. ¿Cuál es el uso o cuál es el destino final de estos restos vegetales? Bueno, pues debido a que está cargado en nutrientes y es materia orgánica, se utiliza en agricultura como fertilizantes, pero gran parte va o bien a vertederos o bien a incineración. Entonces, de esa parte que va a vertederos o a incineración es con la que se ha trabajado dentro del departamento para obtener diferentes usos. Esta investigación, que lleva ya bastante tiempo, ha dado lugar a bastantes resultados de investigación, incluso a 3 o varias patentes para su empleo. Una de ellas sería el utilizar el residuo de Posidonia, bien en estado triturado, bien en estado natural, junto con diferentes conglomerantes y un tratado previo, eso sí, en hacer algo así parecido a un aglomerado, ¿vale?, que se puede utilizar en diferentes usos. Uno sería, o el que se pensó en primer lugar, era pues diferentes características mobiliario de playa. Otra de las patentes serían las losetas de Posidonia, es decir, algo similar, pero al tratarlo con estos conglomerantes más aditivos, pues poder utilizarlo como pavimento, ¿vale?, o también como guardarraíles. Es decir, bueno, pues desde hace tiempo se viene investigando en diferentes métodos para absorber la energía en impacto en las vallas biondas, sobre todo en aquellos perfiles que se utilizaron hace tiempo, que debido a su forma de doble T pues agrava los accidentes. Bueno, pues uno de esos posibles usos podría ser el empleo de este residuo, como indica esta patente del departamento. Otro de los resultados de investigación es, los tableros de aglomerado normalmente se utilizan con fibras de madera. Se podría también sustituir parcialmente estas fibras de madera por este residuo de Posidonia oceanica, y obviamente utilizando aditivos para darle cierta cohesión, creando unos polímeros. Bueno, pues eso se ha probado también en fase de laboratorio, ha dado lugar a unos resultados de investigación también interesantes y pues se puede emplear en esta metodología. Hemos dicho que parte iba a la agricultura, otra parte al vertedero y otra parte se incineraba. Bueno, pues esa parte que se incinera, obviamente hay mucho volumen que se pierde, pero sigue dejando restos de cenizas. Bueno, pues con esas cenizas también se ha trabajado en investigación, por ejemplo, añadiéndolas a morteros de cemento. Y se ha visto que con sustituciones no muy altas, hasta el 10%, pues se puede emplear cumpliendo incluso la normativa actual. Que me voy un poco a lo que he dicho antes, es decir, pues estamos utilizando un residuo, no se basa en hacer un mortero, en este caso, mejor del que tenemos, sino en poder utilizarlo para diferentes usos. Por ejemplo, el hormigón. Bueno, pues todos pensamos en una estructura de hormigón, donde sí que necesitamos unos requerimientos técnicos de resistencia bastante altos, pero el hormigón se utiliza para muchas cosas. Se utiliza para realizar bordillos prefabricados, para bases de acera de pavimentos, entonces ahí tienen mucha cabida, incluso perdiendo ciertas resistencias. Otro de los residuos con los que se ha trabajado en el departamento desde hace tiempo son las cenizas de lodos de depuradora. En este aspecto, indicar que las cenizas de lodo de depuradora tendrán una composición química dependiente del origen de los lodos, es decir, no es lo mismo una estación depuradora de aguas residuales de zona urbana que de zona industrial, y dentro de la zona industrial diferentes composiciones químicas también en función de la industria a la que da servicio. Eso hace que en determinados ambientes pueda tener problemas de elementos de materiales pesados. Bueno, pues obviamente esas aguas residuales o esos lodos de depuradora no se pueden utilizar, pero el resto sí que se utilizan. El destino suele ser muy parecido al de la Posidonia, es decir, o bien debido a su alto contenido en materia orgánica, a la agricultura como fertilizante, o bien vertederos o bien incineración también.
Bueno, aquí obviamente teniendo en cuenta que estamos hablando de residuos que es bastante heterogéneo. Bueno, pues con el que se utiliza para incineración también se ha investigado dentro del departamento para diferentes usos, como puede ser la fabricación de morteros o la fabricación de mezclas bituminosas como adición, sustitución en este caso o bien de cemento o bien del árido más fino, lo que se denomina en mezclas bituminosas el filler. Bueno, pues eso ha dado lugar a resultados de investigación que también apuntan a que se permite el empleo debido a las características finales del producto. También para bloques prefabricados, como decía, incluso para la mejora de suelos que tienen unas características resistentes deficientes. Otro residuo con el que se ha trabajado en el departamento es, como decía, el de los RCDs, es decir, de residuos de construcción y demolición, en este caso de demolición de un material, en este caso del hormigón, por lo tanto estamos partiendo desde un material ya con una calidad bastante importante. Eso ha permitido sustituciones de casi hasta el 50% de áridos en la fabricación de mezclas bituminosas, por ejemplo. Es decir, si empleamos estos áridos reciclados, podemos reducir casi a la mitad, con un buen comportamiento, el empleo de áridos naturales, con todo lo que eso implica, tanto de extracción como de impacto energético. Y ya por último, en cuanto a investigación del departamento que quería mostrar, es los residuos mineros, bien tanto de corte como propios lodos, en este caso lodos rojos que se denominan del tratamiento de un mineral que es el tratamiento de la bauxita para obtener alúmina, y en ambos casos pues se han obtenido algo de disminución de propiedades, pero se puede seguir utilizando siempre ajustando la dosificación. Ya sí que me gustaría pasar, debido al foro sobre todo en el que nos encontramos, a la revalorización de los residuos del sector de la piedra natural, del mármol o de la marmolina, y para esto me quiero apoyar en AITEX, que es el Instituto Tecnológico o Asociación de Innovación Textil de la Comunidad Valenciana. Quizá el nombre pueda llevarnos un poco a engaño, pero tiene una unidad técnica, que es la de Economía Circular y Sostenibilidad, que está colaborando en el proyecto de la Agencia Valenciana de Innovación que explicaré a continuación. Entonces, bueno, pues a raíz de la invitación a este foro, pues estuve en conversación también con ellos respecto a los trabajos previos que habían realizado para revalorizar este residuo. Y bueno, dentro de estos trabajos que ellos han realizado, que están en fase o se llevaron a esta fase de concepto, es decir, sin pasar de esta fase, bueno, pues el primero de estos usos es el recubrimiento textil, es decir, este residuo de polvo de mármol o marmolina, junto con una resina acrílica se impregnan unos tejidos mediante el proceso de impregnación simplemente, y eso lo que hace es aumentar la resistencia a la abrasión del tejido. Eso sería uno de los usos que le han dado dentro del Instituto Tecnológico. Otro sería como composite termoplástico, es decir, en este caso además todo es material reciclado. Por un lado el 30% es de polvo de piedra y por otro lado un 70% de origen textil, también reciclado. Eso se mezcla íntimamente, se extruye y lo que da lugar es a un granulado similar a los granulados de plástico que luego por termocompresión, es decir, calentándolos, introduciéndolos en un molde y comprimiéndolos, da lugar a la obtención de piezas con la forma del molde que éramos hecho. Por ejemplo, en este caso se hizo un molde similar al de unas probetas de ensayo a tracción, ¿vale? Pero se puede utilizar con cualquier forma, siempre que se adapte el molde. Y el último de las revalorizaciones estudiadas por AITEX es la loseta termoestable, que en este caso está también dentro del sector de la construcción, porque lo que se hacía es utilizar polvo de mármol, hasta un 40%, mezclarlo con una resina de poliuretano y verterlo en moldes. Con eso lo que se obtenía son unas losetas que se pueden utilizar para diferentes ámbitos. Y dentro de la revalorización del residuo, no quería tampoco dejar pasar la oportunidad, aunque está aquí la Asociación del Mármol y lo puede explicar mejor que yo, de poner en valor por lo menos el uso que se le está dando en la regeneración medioambiental de diversos parajes abandonados.
¿vale? No quiero tampoco entrar en más, pero es un uso muy interesante porque utiliza volúmenes bastante importantes, que en el caso industrial, pues, quizá por lo menos de momento no se logran esos volúmenes. Además, si no estoy mal informado, pues es algo pionero en España. Y ya por último, presentar el proyecto de revalorización de residuos del sector del mármol en la construcción de terraplenes de carretera, un proyecto que acaba de comenzar en septiembre de este año, o sea que lleva poco más de un mes. Está financiado por la Agencia Valenciana de Innovación y lo que se pretende, como su propio nombre indica, es utilizar los residuos de la piedra natural en la construcción de terraplenes de obras de carretera. El terraplén no es otra cosa que el relleno de tierra que se ejecuta en obra civil. Bueno, se puede utilizar en diferentes sectores, pero habitualmente en obra civil para subir el nivel de la explanada. Y como una de las características principales, lo que tenemos es mover grandes volúmenes de tierra. Esos grandes volúmenes de tierra lo que ha hecho es que cada vez más se intente utilizar el terreno local. Es decir, hasta hace unos cuantos años, bastantes, pero hasta hace unos cuantos años lo habitual era, nos encontrábamos un terreno que no cumplía con los requisitos, pues lo eliminábamos a vertedero y nos traíamos de cantera terreno bueno. Bueno, pues eso las normativas y guías actuales lo tienen muy prescrito. Es decir, el movimiento de tierra, el exceso de excavación, por ejemplo, está muy prescrito o muy perseguido dentro de la obra civil. Entonces, ¿qué es lo que se está potenciando ya desde hace bastante tiempo? El empleo del material local, incluso no teniendo suficiente capacidad aportante o suficientes buenas características, mediante la adición de conglomerantes, es decir, reforzar ese suelo que tenemos en vez de tirarlo a vertedero. Los conglomerantes que más se utilizan, pues los comerciales, como son la cal y el cemento. Es decir, cogemos un terreno malo, le añadimos una cantidad de cemento o de cal no muy alta, en torno al 2 o el 3%, y con eso conseguimos un terreno de características más que suficientes para la fabricación de terraplenes. Bueno, pues aquí es donde entra el empleo de este residuo, del polvo de mármol, en la fabricación del terraplén, que se puede introducir tanto sin el conglomerante hidráulico como con el conglomerante hidráulico. Lo que en principio vemos de interesante en este proyecto, además de utilizar un residuo, son las condiciones de partida. Es decir, al contrario de las aplicaciones industriales, aquí partimos de que no estamos encorsetados a una granulometría. Es decir, no tiene por qué ser perfectamente homogéneo el residuo. Puede tener gruesos procedentes no solo del corte y del pulido, sino también, por ejemplo, pues de otras actividades dentro de las fábricas de mármol. Y tampoco tenemos unas condiciones de humedad o unos condicionantes de humedad tan estrictos como es en la aplicación industrial. Entonces, bueno, eso creo que es un aspecto muy positivo. Además, como decía antes, los grandes volúmenes que se manejan en obras de tierra. Es decir, para un tramo de carretera muy pequeño, de 100 metros, para 2 carriles, unos 7 metros de ancho y simplemente 1 metro de altura, que es muy poco, estamos hablando de 700 metros cúbicos de tierra. Si conseguimos sustituir un 10 o un 20% por residuo, pues estamos hablando de que en ese tramo tan pequeño estamos hablando de 70 o 140 metros cúbicos de residuo, lo cual es un volumen importante incluso en un tramo tan pequeño. Obviamente este proyecto viene avalado por una investigación hecha anteriormente en laboratorio de un proyecto emergente financiado por la Universidad de Alicante, en lo que se ha observado que en laboratorio efectivamente se obtienen mejora de características tanto de resistentes como deformacionales al aplicar el residuo solamente, y sobre todo donde hemos observado una ganancia superior es obviamente cuando aplicamos un conglomerante hidráulico como es la cal. Es decir, el terreno más la cal tiene una mejoría muy grande, pero si además a eso le añadimos polvo de mármol, la mejoría todavía se potencia, con lo cual tenemos un impacto bastante importante. Aunque eso no tiene por qué ser el objetivo final, como decía, sino con tener las características suficientes ya nos sirve para poder utilizarlo. En la actualidad nos encontramos, como decía, en una fase muy inicial del proyecto. Estamos viendo la utilización del residuo, para lo cual pues, quiero agradecer a la Asociación del Mármol la predisposición que ha tenido con nosotros, y estamos buscando también el terreno natural para ejecutar ese terraplén. Simplemente estamos en esa fase. Tenemos una página web, se ha salido, pero en la última página tenemos una página web del proyecto donde iremos incluyendo las diferentes fases. Y simplemente era eso. Gracias por... Pues muchísimas gracias, José Luis. Y por último, será fascinante oír
tus reflexiones, Bartolomé Marcos, sobre nuevos modelos sostenibles de negocio. Bien, muchas gracias. En primer lugar, lo que quería es agradecer al director de la cátedra el que nos haya invitado para participar en este foro o seminario de investigación. En relación a la cuestión que plantea, es un tema que venimos trabajando en el grupo de investigación de Ciglobal. Es un grupo de investigación adscrito al Departamento de Organización de Empresas de aquí de la Universidad de Alicante, el cual dirijo, y algunos miembros del grupo pues, nos acompañan hoy aquí en esta sala. ¿Qué entendemos por los modelos de negocios sostenibles? Voy a centrar toda la presentación en lo que es la sostenibilidad aplicada al sector de la piedra natural en el momento actual y en el contexto geográfico fundamentalmente de lo que es la Comunidad Valenciana. Es obligado hablar aquí de los objetivos de desarrollo sostenible, de esos 17 objetivos que fueron formulados por la Organización de las Naciones Unidas, y como todos sabemos, pues esos objetivos se clasifican, digamos, en varias dimensiones o tienen varias dimensiones. Tenemos en primer lugar la medioambiental, que es la que tiene que ver con la protección del medio ambiente, con nuestro planeta, pero también podemos hablar de sostenibilidad económica, de cómo se genera, digamos, riqueza, cómo se generan puestos de trabajo, y luego tendríamos incluso lo que es la vertiente social, cómo con la actividad económica pues podemos conseguir, por ejemplo, pues disminuir la pobreza o que la mayor parte de la población pueda acceder a lo que es la formación, a disminuir, digamos, diferencias sociales. Bien, en un primer momento, lo que yo voy a presentar aquí, nos hemos centrado más bien en la primera dimensión, en la dimensión medioambiental, es decir, en cómo el modelo de economía circular se puede aplicar al sector de la piedra natural y cómo, de hecho, lo están aplicando, digamos, actualmente las empresas. Entonces, aunque esto afecta fundamentalmente a la primera dimensión, también tiene implicaciones para las otras dimensiones, puesto que si estamos revalorizando los residuos que generamos, estamos, digamos, haciendo que nuestra riqueza económica crezca y al mismo tiempo pues estamos ayudando a que la parte social pues también vaya mejorando, ¿no? Que mejore nuestro bienestar social. Bien, aquí en esta diapositiva no me voy a detener porque esto coincide con lo que han dicho los tertulianos que me acompañan aquí en la sala. Por ejemplo, pues la profesora de la Universidad de Valencia pues nos ha hablado de las definiciones de economía circular. Yo me voy a centrar fundamentalmente en las últimas características y voy a ver, vamos a tratar de ver cómo esto lo podemos aplicar al sector de la piedra natural en la Comunidad de Valencia. Por ejemplo, hablamos de utilizar la mínima cantidad de recursos naturales necesarios, incluidos el agua y la energía. Claro, aquí tendríamos que preguntarnos si esto lo podemos conseguir en el sector de la piedra natural o no. Hablamos, por ejemplo, de minimizar los recursos no renovables, favoreciendo el uso de materiales reciclados, o de mantener los recursos el mayor tiempo posible, ¿no? Minimizando la generación de residuos, y finalmente hablamos de minimizar impactos medioambientales. La verdad es que si aplicamos estas 4 características, estos 4 factores al sector de la piedra natural, se nos hace difícil tratarlos de manera individualizada, puesto que estamos en un sector donde el recurso, la materia prima principal y también lo que es el producto final es un recurso natural, estamos hablando de la piedra natural. Pero sí que nos podemos plantear pues, una serie de cuestiones. Por ejemplo, para el volumen de cantidad, para el volumen de producto terminado que sale de las fábricas, ¿realmente estamos extrayendo de nuestras canteras la menor cantidad posible de mármol? O si queréis, podemos plantear la pregunta en el sentido contrario. Con la cantidad de mármol que obtenemos en nuestras canteras, ¿estamos maximizando la cantidad de output, de producción, de producto terminado? Yo creo que aquí esto evidentemente depende de las tecnologías que tenemos, tanto de las tecnologías que se aplican a la parte extractiva como de las tecnologías del proceso productivo. Pero me da la sensación de que aquí nos queda mucho trabajo que hacer, ¿no? Depende mucho de las fuentes que utilicemos, pero se habla de que por lo menos en torno al 50% o incluso cifras superiores de todo el material que se extrae de la cantera son residuos. No sé si se puede seguir investigando y en unos años, esperemos que no muy lejanos, podemos conseguir disminuir, digamos, la cantidad de residuos. Otra cuestión, el tema de los residuos, al margen de que tenemos un porcentaje, digamos, muy elevado, yo creo que donde mejor se está trabajando, digamos, en el sector actualmente es en la gestión de residuos, no tanto en la minimización, porque eso
depende, como he dicho, de las tecnologías que tenemos, pero lo que es el uso de esos residuos para reincorporarlos a nuevos procesos productivos, yo creo que aquí es donde posiblemente hemos conseguido los mayores avances. También hemos avanzado mucho en lo que es la minimización de los impactos ambientales, ¿no? Es decir, hoy en día pues ya no solemos encontrar, digamos, vertederos incontrolados, ni, por ejemplo, pues todos los vertidos que se hacían pues antiguamente. Estamos hablando de la comarca del Vinalopó, ¿no? Pues la gente, digamos, que tiene, digamos, una memoria un poco más larga en el tiempo, pues recuerda como el río Vinalopó pues era un río blanco, ¿no? Debido a todos los vertidos de agentes contaminantes que se hacían al mismo. Entonces, aquí yo creo que es donde más avances hemos conseguido, pero nos faltaría, digamos, seguir avanzando en otros frentes. Para ver cómo actualmente lo que hacen las empresas del sector en cuanto a lo que es la gestión de residuos, voy a, digamos, plantear cuál es la evolución de lo que son las fases, digamos, del proceso productivo del sector durante los últimos 50 o 60 años. Este es un sector que, tal y como lo entendemos actualmente, pues surgió en los años 60 del siglo pasado. Estas serían las tres etapas típicas de la cadena de valor: la fase extractiva, elaboración y colocación. En esos años, en los años 60 del siglo pasado, la etapa de la elaboración, lo que son las empresas manufactureras o industriales, eran las que llevaban el timón del sector. Y, de hecho, esta etapa es la que tiraba de lo que es la fase extractiva. Dicho de otra manera, las canteras extraían material para luego procesarse en las fábricas que tenemos aquí en la provincia de Alicante e incluso en otras provincias de la Comunidad Valenciana. Bien, era una etapa donde, digamos, el sector de la construcción en general estaba creciendo y tiraba mucho del sector. Una etapa donde, por otro lado, el sector estaba dominado fundamentalmente por empresas familiares y donde, digamos, la fase extractiva no actuaba como un modelo de negocio propio o individualizado. ¿Qué ocurre a partir de finales del siglo XX o principios del siglo XXI? Pues aquí lo que ocurre es que posiblemente la fase extractiva se convierte en un modelo de negocio, digamos, autónomo, con personalidad propia, es decir, que hace negocios por su propia cuenta, con independencia de lo que hace el sector transformador o elaborador. Bueno, gran parte del material que se extrae va a las fábricas, pero, como veis, el proceso productivo de las fábricas también se ha reducido, porque actualmente no se produce en las fábricas de la Comunidad Valenciana la misma cantidad de producto terminado que digamos, obteníamos a lo mejor hace un par de décadas. Y luego parte de ese material luego se exporta al exterior en bruto, ¿no? Son los mármoles, los bloques que se exportan. Esta etapa coincide también con el despertar de China. China crece durante la primera década del siglo XX, crece mucho y demanda mucho material, ¿no? Y fijaros que si estamos hablando de la huella de carbono, y yo a veces me planteo de si resulta más económico exportar bloques, porque cuando estamos exportando bloques, estamos exportando, de ese bloque se van a generar muchos residuos y lo estamos exportando actualmente. ¿No estaríamos ayudando mejor o más al planeta si exportáramos producto terminado? Porque cuando exportas producto terminado ya no estás exportando residuos. Pues en esa situación es la que nos encontramos, digamos, en esta época. Es también cuando empiezan a aparecer ya inversores institucionales en el sector. Sigue siendo un sector de empresas familiares, pero ya aparecen algunos fondos de inversión que adquieren, digamos, algunas de las empresas principales del sector, y esto es muy relevante para determinar, digamos, la evolución del sector durante estos últimos años. ¿Y qué ocurre, digamos, en la última etapa? Desde el año 2007-2008, que es cuando tenemos la crisis económica, el sector de la construcción, digamos, cae, el sector de la construcción a nivel nacional. Sigue en esta etapa, la fase extractiva sigue siendo la principal, es decir, que realiza negocios por su propia cuenta, al margen de la material que se extrae para las fábricas, y al mismo tiempo se rompe la cadena de valor de tal forma que la actividad comercial, digamos, cobra personalidad propia. Es decir, nos paseamos ahora por las ciudades de lo que conocemos como corredor del Vinalopó y parece un centro comercial, ¿no? Es decir, existen muchas
muchos negocios que se dedican a la exportación o a la venta, comercialización de lo que son tablas, digamos, de mar. Y esto es, digamos, el momento actual. Teniendo en cuenta estas fases y esta evolución en el proceso, digamos, del sector, nos planteamos a continuación cuáles son los residuos que se generan en las distintas fases. Aquí en esta tabla pues, tenemos residuos, digamos, para las distintas fases, incluso la fase de colocación, pero hemos destacado en negrita, digamos, los residuos quizá más importantes que se generan a lo largo de la cadena de valor. Por ejemplo, en la fase extractiva, los residuos más importantes son los que tienen que ver pues, con todos esos restos de piedra, bloques irregulares o bloques que no tienen la calidad suficiente para luego ser tratados en las fábricas. En la fase, digamos, de elaboración en las fábricas, pues, también tenemos retales derivados del proceso de corte, pero posiblemente la parte más importante sería el tema de los lodos. El tema de los lodos sobre el cual pues, digamos, el tertuliano que me ha precedido, José Luis, ha estado hablando anteriormente sobre distintas aplicaciones. Bien, pues vamos a ver qué usos le podemos dar en el contexto de la economía circular y en el contexto de lo que es un modelo de negocio sostenible. Usos que le podemos dar y que le están dando actualmente en el sector. Por ejemplo, si cogemos los residuos de la fase extractiva, pues este tipo de residuos lo podemos utilizar para todos aquellos aspectos relacionados con la contención de tierras, ¿no? Para el encauzamiento, por ejemplo, de barrancos, de ríos, para taludes, para terraplenes, para la delimitación de caminos. Incluso aquí, pues, podríamos hablar también, por ejemplo, pues, de lo que es el arte de la construcción, ¿no? De piedra en seco. Sabéis que la UNESCO reconoció como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad hace 3 años, en el año 2018, pues este arte de construcción piedra en seco que es típico, digamos, del Mediterráneo y que en gran parte se nutre de la piedra que deriva digamos, del mármol. Dentro de la fase extractiva también podríamos hablar, estamos hablando de la Comunidad Valenciana. Tenemos 3 provincias, las 3 provincias son costeras. Entonces podemos utilizar todo este material de desecho, todos esos residuos que se generan en la cantera y que no se pueden llevar a las fábricas, lo podemos utilizar para espigones. Luego lo podemos darle otra utilidad, que es el mobiliario urbano, cualquier clase de mobiliario urbano, ¿no? Desde maceteros, jardineras, volardos, balaustradas, bancos, etcétera. Bien, también desde la fase extractiva tenemos luego el tema de los áridos. Los áridos nos encontramos con que más o menos llevamos una década donde estamos exportando, digamos, el volumen de exportaciones de áridos derivados del mármol, en España en general, digamos, pues está creciendo o ha crecido, ¿no? Sustancialmente. Vemos ahí en la gráfica, a partir del año 2005, cómo llegan a superar, digamos, al volumen de importaciones. Aquí tenemos que, por ejemplo, los áridos que exportamos, fundamentalmente un 75% van a 4 países, serían Francia, el Reino Unido, Marruecos y Arabia Saudí. Luego es otra utilidad que podemos darle a esos residuos que se generan, digamos, en cantera. Luego estaría el tema de la marmolina, con todos los usos que José Luis nos ha dicho anteriormente, ¿no? Es decir, él nos ha comentado pues, esos proyectos, por ejemplo, de ITEC. La marmolina, la verdad es que se lleva mucho tiempo, o los lodos, antes que se llamaban generalmente, lo conocíamos como lodos, pues ya hay muchos proyectos en general que se están realizando desde hace mucho tiempo, ¿no? De cómo se puede aplicar a la fabricación de cementos, digamos, este producto que han hecho para recubrimiento del cuero, de tela, pero también, por ejemplo, pues se puede utilizar pues, para fabricar pintura, para fabricar cosméticos, es decir, que hay utilidades, digamos, para esa marmolina, digamos, son múltiples. Y luego pues está todo el tema de lo que es la reforestación y lo que es el recubrimiento de esos huecos, ¿no? Que nos encontramos huecos que la mayoría de las veces suelen coincidir con antiguas explotaciones, no solamente de piedras, sino incluso pueden ser explotaciones actualmente en desuso. Pues, digamos, aquí en la provincia de Alicante tenemos muchas, por ejemplo, explotaciones de arcilla y luego también las explotaciones de árido, ¿no? Entonces, actualmente con la marmolina estamos, digamos, haciendo un papel importante en cuanto a la reforestación de todos esos huecos. Bien, esto sería el modelo de negocio sostenible, podríamos decir, actual, ¿no? Es decir, lo que se está haciendo actualmente por parte de las empresas del sector a nivel de Comunidad Valenciana. El desarrollo de todas estas utilidades y aplicaciones pues depende también de una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, de factores político-legales. Ya se ha hablado de la obra civil. La obra civil depende, por supuesto, de lo que son los presupuestos
Llevamos unos años que, pues, evidentemente, debido al impacto de la pandemia sanitaria, pues nuestros gobiernos pues, están más dedicados, como debe ser, ¿no?, en sacarnos digamos, de esta crisis, pero efectivamente eso ha afectado mucho a lo que es la obra civil. Afortunadamente ya en el año 2021 empieza, digamos, a recuperarse. Y luego pues está toda la parte legislativa, como también nos ha dicho nuestra compañera de la Universidad de Valencia, que lo ha explicado muy bien. Tenemos iniciativas, ¿no?, como el Pacto Verde Europeo o la Estrategia Española de la Economía Circular. No, son factores que son determinantes para la evolución de lo que son las aplicaciones de la economía circular al sector de la piedra natural de la Comunidad Valenciana. Tenemos también factores económico-financieros. Vuelvo a hablar otra vez de esa obra civil. Tener en cuenta que en España el principal consumidor de nuestra industrias en general es la administración pública. Y, por ejemplo, algunos años lo que es ADIF representa el 25% del consumo de la administración pública, ¿no? Por lo tanto, lo que es la obra civil, las licitaciones de obra civil es muy determinante para todo ese uso de bloques de mármol que no le podemos dar, digamos, una utilidad como producto terminado, pues como hemos dicho, en espigones, en líneas férreas, carreteras, etc. Podríamos hablar de las previsiones para el año 2030, ¿no? Pues, según hay una asociación, la Asociación de Empresas Constructoras, pues habla de 10 macroproyectos, digamos, muy importantes para el año 2030, pues donde se podrían utilizar también los residuos de la piedra natural, y desde el punto de vista económico-financiero, pues también sería obligado a hablar pues, del encarecimiento ¿no?, del coste de las energías, ¿no?, que estamos sufriendo, digamos, actualmente. Otro factor que tendríamos serían los aspectos socioculturales. Yo creo que ahora esta pandemia, una cosa que nos ha hecho a todos es pensar, ¿no?, sobre el valor que tiene lo natural. Es decir, hay estudios de prestigiosos arquitectos pues, que ya empiezan a hablar de que a partir de ahora pues, la gente se preocupa más por lo natural, por utilizar recursos naturales, recursos locales, y desde ese punto de vista utilizar lo que es la piedra que tenemos, la piedra natural que tenemos, digamos, a nuestro alcance, ¿no?, que tenemos cerca de nosotros, pues para todo tipo de construcciones, digamos, pues podría ser que se viera beneficiada, digamos, por este tipo de tendencias. Pero también es muy importante aspectos culturales. Antes hemos nombrado del reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de lo que es la construcción de la piedra en seco, ¿no? Pero es que existen otras iniciativas, ¿no? Yo creo que en este sentido tenemos que poner en valor lo que estamos haciendo aquí en la Comunidad Valenciana con el sector de la piedra natural. Es un sector que, si bien hemos dicho que empezó a formarse en la década de los 60 del siglo pasado, pero es un sector que lleva ya, pues podemos decir que las primeras fábricas aparecieron hace 200 o 300 años, claro, en un sector en aquel momento pues era, digamos, muy poco desarrollado, ¿no? Pero hemos oído hablar, por ejemplo, hemos oído hablar de lo que antes se conocía incluso como piedra de Novelda, ¿no? Que la piedra de Novelda, pues por ejemplo, pues en obras clásicas de la literatura aparece referenciada. La piedra de Novelda se ha utilizado en edificios emblemáticos de este país. Entonces, yo creo que eso habría que ponerlo en valor. Y de hecho, en otras regiones de España, como ejemplo lo que es en Andalucía, la Junta de Andalucía tiene una iniciativa propia de este año, que quieren reconocer, bueno, es una propuesta que quieren presentar a la UNESCO para que reconozcan también como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el arte de cantería del mármol de Macael. Entonces, yo creo que ese tipo de iniciativas, no sé si a nosotros nos iban a reconocer la industria del mármol o el saber hacer que tenemos aquí en la zona como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero que creo que tenemos que ponerlo en valor. Yo creo que eso es muy importante, porque eso también puede favorecer, digamos, el uso de este material. Y luego, por los factores tecnológicos, pues mis compañeros ya han hablado mucho de ellos. Yo creo que es necesario tener un centro tecnológico. Aquí una iniciativa con varias iniciativas por tener un centro tecnológico de la piedra en la Comunidad Valenciana. Yo creo que eso es importante. Muchas veces decimos que estamos en una zona de España, ¿no?, con pioneras en cuanto a lo que es el sector de la piedra, en cuanto al volumen de exportaciones, pero seguimos sin tener centro tecnológico. Otras regiones de España sí que lo tienen, ¿no? Tenemos por ejemplo, región cercana, como es la región de Murcia, con el centro tecnológico de Sofía, con la misma Andalucía, incluso creo que en Galicia, en Corriño, tiene un centro tecnológico. Yo creo que es importante para hacer todas esas innovaciones
que no solamente se deben de aplicar a lo que es la cantería o la extracción, sino incluso al proceso de transformación, a cómo se pueden obtener ese tipo de aglomerados, ¿vale? A base de, digamos, de la piedra, o cómo aplicar la nanotecnología, digamos, a la piedra natural, etc. Yo creo que también es muy importante el tema de la formación profesional. Volvemos a caer otra vez en lo mismo, ¿no? Es decir, no tenemos una formación, no tenemos ciclos formativos de grado medio relacionados con el sector aquí en la Comunidad Valenciana. Y sí lo tienen en otras regiones, como por ejemplo en Andalucía. Me consta de que existen iniciativas o que se han solicitado a la Consellería, pero en estos momentos no sé si tenemos, si están aprobados o no, pero eso es muy importante. Y al margen pues, de lo que es otras iniciativas como la digitalización, transformación digital de las empresas, que esto a lo mejor es, desde mi punto de vista, creo que es más llevadero, por decirlo así. Bien, eso serían factores que influyen en lo que es la evolución del sector. ¿Y cómo se ve yo el futuro? Que, a modo de conclusiones, sería lo que es el futuro del sector desde un punto de vista sostenible, modelo de negocio sostenible, y que al mismo tiempo nos sirve como conclusiones de la presentación. Yo creo que tenemos que trabajar porque las tres dimensiones de la sostenibilidad en el sector sean relevantes. No solamente la dimensión medioambiental, que es muy importante, por supuesto, posiblemente la más importante, pero que tenemos también que trabajar porque esa sostenibilidad económica, esa riqueza, y porque esa sostenibilidad social estén muy presentes en el sector. Y para ello, yo creo que es, no sé si el término es el adecuado, pero yo lo he catalogado aquí o etiquetado como un proceso de reindustrialización, donde no seamos solamente una zona de minas, ¿no? De canteras, eso está muy bien, pero en este sector hemos tenido durante muchos años, varias décadas, un tejido empresarial transformador muy importante. El proceso de elaboración yo creo que hay que ponerlo en valor y también hay que desarrollar evidentemente la etapa de comercialización. Nos podemos plantear, todos estamos hablando por ejemplo, o sea, en nuestras cabezas ¿no? Podemos tener presente de que el coste digamos, de la mano de obra, pues somos un país caro. Entonces, todo ese proceso transformado se puede hacer en terceros países. Pero ¿por qué no ocurre lo mismo con otros sectores? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos el sector de la cerámica. El sector de la cerámica es un sector puntero que se está desarrollando mucho. Y es un sector donde no se exporta tanto la materia prima y, digamos, se elabora el producto terminado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ocurre aquí en el sector de la piedra natural? Ya no sé si es que es fácil coger, nos resulta relativamente fácil coger un bloque de mármol y exportarlo. ¿Por qué no nos lo quedamos aquí y lo transformamos? Evidentemente hay que exportar, estamos en el libre comercio y eso está claro, pero quizá habría que reducir la parte del material que llevamos al exterior en bruto, habría que, digamos, que minimizar. Bien, y para ese proceso de reindustrialización es muy importante la innovación, como he dicho antes, el sector tecnológico, innovar. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una es una tabla de mármol que está hecho con retales que se obtienen en el mismo proceso de fabricación de corte, digamos, en las fábricas. Es una innovación, digamos, en este caso italiana. Y lo que consiste es que esos retales, lo que hemos introducido, que es la economía circular, pero como residuos, ¿no? Para triturarlos como áridos, en este caso lo que se ha hecho ha sido recomponer, ¿vale? Una tabla que entraría luego al proceso para obtener de ella producto, digamos, final, producto, digamos, elaborado. Pues este tipo de innovaciones yo creo que serían muy determinantes para la evolución del sector. Luego, vuelvo a recalcar la necesidad de la formación, sobre todo lo que es la formación profesional, y finalmente también tenemos que hablar de la internacionalización. Somos un sector muy internacionalizado, pero la internacionalización se basa sobre todo en la parte extractiva, lo que es el material en bruto. Siempre hablamos de que dependemos de la construcción, como la construcción en España no va bien, pues esa parte la hemos perdido. Pero no se está construyendo en otros países de Europa. Y si se está construyendo en otros países de Europa, de nuestro entorno, ¿por qué no podemos obtener nosotros el producto terminado y luego lo exportamos? Pues este tipo de cuestiones son las que nosotros hemos planteado para ver la posible evolución del modelo, digamos, sostenible aplicado al sector de la piedra natural. Espero haber contestado a la cuestión planteada. Muchas gracias, Bartolomé, y muchas gracias a todos vosotros por compartir vuestras investigaciones y visiones. Pero nosotros desde la Cátedra del Mármol lo que
estamos muy interesados es precisamente en unir estas experiencias y ensamblarlas. Para ello, como propuesta inicial, hemos invitado a representantes de la Asociación del Mármol de la Comunidad Valenciana y tenemos aquí con nosotros a su presidente, David Beltrán, y a quien le voy a invitar para participar en un debate, y también al profesor de proyectos arquitectónicos, Joaquín Albado, que es experto en innovación y a quien cedo la coordinación del debate.